En la audiencia por mi fideicomiso de 65 millones de pesos, mi familia se sentó en la fila de los demandantes, con los brazos cruzados como si fueran dueños de mi destino. Mamá se burló: no puedes vivir sola, y mucho menos administrar dinero. Mi hermana dijo: solo firma. Su abogado sonrió con confianza, como si esta audiencia fuera solo una formalidad para cobrar mis bienes. Cuando la jueza preguntó por mi abogada, sonreí: soy mi propia abogada. La puerta de la sala del tribunal del municipio de Zapopan, en Jalisco, era más pesada de lo que cualquier puerta tenía derecho a ser. La abrí de un empujón con el hombro y entré, vistiendo el único traje gris que aún me quedaba que no estaba arrugado. Maletín negro en la mano izquierda, el pulso martillando en mi garganta. Mi nombre es Sofía Herrera. El lado de los demandantes estaba lleno. Mamá y papá se sentaron justo en el centro, con los brazos cruzados como si ya fueran dueños de mi vida. Mi hermana Rebeca se sentó a su lado con su marido, los labios curvados en esa familiar media sonrisa burlona. Mi hermano Mateo, de 19 años, se miraba los zapatos como si el suelo pudiera tragárselo entero. Su abogado, Ricardo Fuentes, no paraba de golpear la mesa con su elegante bolígrafo, sonriendo como si la audiencia fuera una mera formalidad antes de quedarse con todo. Rebeca se inclinó hacia adelante y dijo: lo suficientemente alto para toda la sala, ni siquiera puedes vivir sola. ¿Cómo se supone que vas a administrar dinero? Mamá soltó esa risa suave y compasiva que ha perfeccionado a lo largo de los años. Papá negó lentamente con la cabeza, de la manera que lo haces cuando crees que alguien está demasiado dañado para notar el cuchillo. El alguacil gritó: todos en pie. La jueza, Elena Navarro, una mujer mayor, pelo plateado recogido en un moño apretado, ojos agudos, ocupó su asiento y abrió el expediente. Abogada de la demandada, Sofía Herrera. Me puse de pie. Señoría, dije, con voz firme. Soy Sofía Herrera y me represento a mí misma. Se podría haber oído caer un alfiler. El bolígrafo del abogado cayó al suelo. La sonrisa burlona de Rebeca se desvaneció al instante. A mamá se le abrió la boca, literalmente. Papá se puso morado. Solo mi hermano pequeño Mateo finalmente levantó la vista, con los ojos rojos y muy abiertos. Pensaron que llevarme a juicio por un fideicomiso de 65 millones de pesos iba a ser fácil. No tenían ni idea. Si estás viendo esto, deja un comentario. ¿De dónde eres? ¿Qué hora es allí? ¿Y alguna vez te han subestimado las personas que se suponía que más te querían? Dale a me gusta, si ya estás enfadado por mí, y suscríbete ahora mismo porque esta historia está a punto de volverse absolutamente nuclear, y no querrás perderte ni un solo segundo. Para entender por qué estaba de pie en esa sala del tribunal completamente sola, tienes que remontarte a cuando era una niña de 8 años que vivía en las afueras de Zapopan. Los médicos me pusieron la etiqueta de autismo de alto funcionamiento, en 2001, después de que mamá notara que nunca hablaba con otros niños en las fiestas de cumpleaños y que prefería alinear los cochecitos de juguete de mi hermano por color y tamaño de rueda en lugar de jugar con ellos. Podía leer un balance general antes de saber montar en bicicleta, pero el contacto visual era como mirar directamente al sol. En lugar de solucionarlo, mis padres me enviaron a 65 kilómetros de distancia a una escuela de educación especial en Tlajomulco. Mientras Rebeca se quedaba en la ciudad, era la estrella del equipo de baloncesto del instituto y salía en el Informador de Jalisco cada 2x3. En casa, la conversación en la cena era sobre su último partido o su perfecto boletín de notas. Yo me sentaba en silencio, contando las grietas de las baldosas del techo para no tener que ver la decepción en sus ojos. La única persona que nunca me miró como si estuviera rota fue mi abuelo, Eugenio Campos. Todos los viernes después de la escuela, aparecía en su polvorienta camioneta Chevrolet Cheyenne, tocaba la bocina 2 veces y yo salía corriendo con mi mochila ya preparada. Conducíamos los 50 kilómetros hasta su rancho de 560 hectáreas a las afueras de Tequila, con las ventanillas bajadas y una emisora de música de banda a todo volumen. Me enseñó a leer los contratos de pastoreo, a detectar cuando el arrendatario le estaba estafando con el recuento de cabezas de ganado, a mantener un rastro de papel tan riguroso que nadie pudiera engañarte jamás. Sofía, decía, entregándome un libro de contabilidad nuevo. El mundo va a pasar toda tu vida tratando de convencerte de que no puedes. No les creas nunca. Me hacía poner mis iniciales en cada página que llenábamos juntos.
Cuando cumplí 12 años, me sentó a la mesa de la cocina, me sirvió mi primera taza de café solo y deslizó un grueso fajo de papeles sobre la madera de pino. Era un fideicomiso irrevocable. Había contratado un seguro de vida de 36 millones de pesos a su nombre y había incluido las 560 hectáreas en él. Yo era la única beneficiaria cuando él muriera. Sin cofideicomisarios, sin junta de supervisión, sin votación familiar. Solo yo. Golpeó la página con un dedo manchado de nicotina. Esto es tuyo, pequeña. Nadie puede tocarlo más que tú. Murió 9 años después, un martes por la tarde de septiembre, sentado en su sillón reclinable viendo los precios del ganado en la pequeña televisión de la cocina. Un infarto masivo. Se fue antes de que la ambulancia llegara a la puerta. La lectura del testamento tuvo lugar en un despacho de abogados en el centro de Tequila. El abogado leyó primero los legados sencillos. Rebeca se quedaba con la cabaña de vacaciones en Tapalpa. Mamá y papá, con las cuentas de jubilación, valoradas en unos 7,5 millones de pesos. Luego pasó la página y dijo, y a mi nieta, Sofía Herrera, le dejo la totalidad del fideicomiso irrevocable de Eugenio Campos, actualmente valorado en 650,000,000 de pesos, que consiste en una póliza de seguro de vida entera y 560 hectáreas de terreno de rancho escriturado actualmente bajo arrendamiento a largo plazo. Recuerdo el zumbido demasiado fuerte del aire acondicionado. Recuerdo la mano de mamá apretando la de papá hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Recuerdo la cabeza de Rebeca girándose hacia mí tan rápido que sus pendientes se balancearon. Recuerdo la mirada que cruzó el rostro de mamá, sorpresa, luego algo más frío, algo calculador. Papá carraspeó como si fuera a objetar, pero el abogado siguió leyendo la cláusula in terrorem que el abuelo había insistido en incluir: cualquier beneficiario que impugnara la parte de otro beneficiario perdería todo. El agarre de mamá se aflojó. Forzó una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Ese fue el momento exacto en que la temperatura de la habitación cambió. Lo sentí en mi piel como si pasara de la sombra al repentino sol de Jalisco. No me abrazaron al salir. Nadie dijo, felicidades. En el aparcamiento, Rebeca murmuró, supongo que el abuelo sentía lástima por ella, lo suficientemente alto como para que la recepcionista lo oyera. Mamá la mandó a callar, pero el daño ya estaba hecho. Conduje sola a casa en mi Nissan Sentra destartalado, con las ventanillas subidas por una vez, la radio apagada, tratando de procesar el hecho de que la única persona que alguna vez me había visto de verdad acababa de entregarme el tipo de dinero que la mayoría de la gente en Zapopan nunca toca en toda su vida. Y el resto de mi familia ya había empezado a pensar en cómo quitármelo. Mi teléfono no paraba de vibrar con notificaciones del chat grupal de la familia al que rara vez me añadían. El mensaje de mamá apareció primero, a las 7 de la tarde esta noche en casa de Rebeca. Todos tenemos que hablar. Entré en el camino de su casa en la nueva urbanización al sur de Zapopan, esa con los garajes para 3 coches y las fachadas de piedra falsa. Sus luces de Navidad todavía estaban puestas, aunque apenas había pasado el día de Acción de Gracias. Rebeca abrió la puerta en pantalones de yoga y un polar de North Face, me dio un abrazo rápido que pareció más bien un cacheo y me condujo hacia el salón. Ricardo Fuentes ya estaba aparcado en el sofá de cuero, con sus mocasines brillantes cruzados y una gruesa carpeta abierta sobre la mesa de centro como si el lugar fuera suyo. Papá estaba sentado en el sillón reclinable, cuidando una Tecate Light. Mamá rondaba cerca de la isla de la cocina, sirviendo vino tinto en copas sin tallo para todos excepto para mí. Mateo estaba tirado en el puff, navegando por TikTok con los auriculares puestos, fingiendo que no estaba allí. Rebeca me entregó una botella de agua, con el tapón todavía sellado, y deslizó el documento de 22 páginas sobre el mármol. Acuerdo de protección familiar, anunció, como si fuera un regalo de cumpleaños. Lo abrí. Página tras página de jerga legal, pero el meollo era simple. Transferiría inmediatamente la totalidad del fideicomiso irrevocable a una nueva cuenta conjunta. Mamá, papá y Rebeca actuarían como cofideicomisarios con derecho a voto unánime. Yo recibiría una asignación mensual de 45.000 pesos para gastos de manutención. La justificación estaba impresa en negrita en la página 5, considerando que Sofía Herrera ha sido diagnosticada con trastorno del espectro autista, y la familia tiene preocupaciones sobre su capacidad para la gestión financiera independiente. Sentí que el calor me subía por el cuello. Rebeca se cruzó de brazos.
Solo fírmalo, Sofía. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Mamá se acercó, con voz melosa. Cariño, solo intentamos protegerte. Sabes que el dinero grande puede ser abrumador. Miré a papá. No me sostuvo la mirada, solo dio otro sorbo a la lata plateada. Ricardo Fuentes se inclinó hacia adelante, su reloj de oro brillando bajo las luces empotradas. Si decides no firmar esta noche, presentaremos una solicitud de tutela en el Tribunal de Distrito del municipio de Zapopan en un plazo de 72 horas. Una vez que se conceda la petición, no tendrás autoridad ni siquiera sobre una cuenta corriente. Tú decides. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido de la nevera Mave. Me quedé mirando la página de la firma. 3 líneas en blanco esperaban: Patricia Herrera, Esteban Herrera, Rebeca Torres. Mi línea estaba debajo, ya resaltada en amarillo. Mateo finalmente se quitó un auricular. «Podemos comer ya», murmuró. Rebeca le lanzó una mirada lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Cerré la carpeta. No voy a firmar nada. La sonrisa falsa de mamá se resquebrajó. Sofía, sé razonable. No, la interrumpí, con la voz tranquila pero lo suficientemente alta como para resonar en el techo abovedado. El abuelo hizo el fideicomiso irrevocable por una razón. Quería que yo tuviera el control, no vosotros. Papá finalmente habló, bajo y grave. Él no entendía lo mal que estás de verdad. Las palabras cayeron como una bofetada. Me levanté, con la carpeta todavía en la mano. Ricardo Fuentes se encogió de hombros. El tiempo corre. 72 horas. Caminé hacia la puerta principal. Nadie me siguió. Al salir al porche, la fría noche de Jalisco me golpeó la cara. Detrás de mí, oí a Rebeca sisear: «Déjala ir. Volverá arrastrándose cuando se dé cuenta de que no puede hacer esto sola». Me subí a mi Nissan, dejé el acuerdo sin firmar en el asiento del copiloto y conduje los 20 kilómetros hasta casa con la calefacción a tope y las manos temblando en el volante. Esa noche, me senté a la mesa de mi cocina bajo una única bombilla y leí cada una de las páginas de nuevo. El documento no solo era controlador, estaba escrito para que negarse pareciera irracional. Habían adjuntado los resúmenes de mis reportes de educación especial de la infancia, una carta del psicólogo de la Escuela de Educación Especial fechada hacía 15 años, incluso una captura de pantalla mía a los 14 años con auriculares con cancelación de ruido en la fiesta de graduación de Rebeca con la leyenda: evidencia de déficits sociales continuos. Tomé fotos de cada página con mi teléfono, las subí a una unidad privada en la nube y me fui a la cama con las luces encendidas. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y una sarta de mensajes de texto de mamá que empezaban con: «Todavía podemos arreglar esto», y terminaban con: «Le estás rompiendo el corazón a tu padre». No respondí. En su lugar, abrí mi portátil y empecé a investigar los estatutos de tutela de Jalisco. Imprimí los formularios que necesitarían para presentar la solicitud, resalté las secciones sobre pruebas claras y convincentes de incapacidad, y guardé en favoritos todos los casos en los que un adulto con autismo había luchado con éxito contra una. Porque ya sabía que no iban de farol. Y yo tampoco. El cartero llamó a la puerta de mi apartamento de una habitación en el centro de Zapopan justo después del mediodía. Firmé por el grueso sobre certificado del Tribunal de Distrito del municipio de Zapopan, con las manos ya temblando antes de abrirlo. 38 páginas. Petición para el nombramiento de tutor y curador. Habían ido a por todas. Las acusaciones estaban impresas en fría tinta negra: Sofía Herrera está incapacitada por razón de un trastorno del espectro autista severo y es incapaz de gestionar sus asuntos financieros o de tomar decisiones informadas sobre su propiedad. Afirmaban que no podía vivir de forma independiente, que requería supervisión las 24 horas y que el fideicomiso de 65 millones de pesos estaba en riesgo inminente de disipación. Se adjuntaban pruebas que nunca había visto: una evaluación psiquiátrica fechada 6 meses antes, firmada por un médico de Guadalajara cuyo nombre no reconocía, que me declaraba no verbal en situaciones de estrés, incapaz de gestionar activos que superen los 900.000 pesos. Había fotos granuladas mías a los 10 años con un casco de terapia azul brillante en una feria del pueblo, sacadas de algún viejo disco duro.
Lo peor fue la publicación privada en Facebook que Rebeca había hecho en el grupo de madres de Zapopan 2 días antes, tratando de proteger el legado de nuestro difunto abuelo de alguien que simplemente no es capaz. Se agradecen las oraciones. 423 veces compartido, 800 comentarios, la mayoría de extraños ofreciendo condolencias a mí, pobre familia. Mi teléfono empezó a estallar. Antiguos compañeros de clase, vecinos de cuando era niña. Un mensaje de un antiguo compañero de trabajo, ¿todo bien? Vi la publicación. Luego, silencio de radio. 2 días después, Recursos Humanos me llamó a la oficina de Guadalajara. El viaje de 230 kilómetros pareció una procesión fúnebre. El socio que me había reclutado personalmente 3 años antes no me miró a los ojos. Hasta que se resuelva este asunto de la tutela, dijo, deslizando una carta sobre el escritorio, tenemos que ponerte en excedencia administrativa no remunerada. Riesgo para la reputación. ¿Lo entiendes? Lo entendía perfectamente. De vuelta en mi apartamento, me senté en el suelo rodeada de las páginas de la petición, extendidas como fotos de la escena de un crimen. Cada lucha de la infancia convertida en un arma, cada nota de terapia retorcida. Incluso habían incluido un extracto bancario que mostraba que una vez tuve un descubierto de 350 pesos en la universidad y lo etiquetaron como patrón de irresponsabilidad fiscal. Mateo me envió un mensaje una vez, hermana, deja de ponerle las cosas difíciles a todo el mundo. Me quedé mirando la pantalla hasta que se oscureció. Esa noche no pude comer, no pude dormir. Las paredes parecían más cercanas que los 63 metros cuadrados que realmente tenían. Abrí mi portátil y empecé a buscar jurisprudencia de Jalisco hasta que salió el sol. Aprendí que las tutelas para adultos con autismo eran raras, pero no imposibles. Los tribunales solían requerir un examinador independiente, declaraciones juradas médicas y pruebas claras de que no podía manejar las tareas básicas de la vida. Hice una lista: alquiler pagado a tiempo durante 8 años, puesto de auditora senior, historial de conducción perfecto, sin antecedentes penales, sin problemas de sustancias. Lo imprimí todo. También aprendí otra cosa. Una vez que se concede una tutela, el tutelado pierde el derecho a contratar a su propio abogado, firmar contratos, votar, casarse o incluso decidir dónde vivir. El tutor obtiene el control total. Mi familia quería encerrarme en una jaula legal y tirar la llave. A la mañana siguiente, caminé las 6 manzanas hasta el Palacio de Justicia del municipio de Zapopan y presenté mi objeción, por derecho propio. La secretaria levantó una ceja, pero lo selló. Pagué la tasa de presentación con la tarjeta de crédito que todavía tenía mi nombre, por ahora. Luego conduje hasta la biblioteca pública y pasé 4 horas imprimiendo todos los registros financieros que tenía desde los 18 años. Todas las declaraciones de impuestos, todos los contratos de alquiler, todas las evaluaciones de rendimiento. Creé una carpeta con la etiqueta, pruebas de capacidad, y la guardé en mi caja fuerte. Porque si querían jugar sucio, yo había terminado de ser la niña tranquila del rincón. Empecé a documentarlo todo: capturas de pantalla de la publicación de Facebook y los comentarios, copias del informe psiquiátrico falsificado, correos electrónicos de Recursos Humanos. Lo subí todo a una unidad encriptada a la que solo yo podía acceder. Y por primera vez desde que llegó la petición, sentí algo más agudo que el miedo. ¿Ire? Una ira limpia, centrada, helada. Pensaron que podían reducirme a un diagnóstico en un papel y despojarme de todo lo que el abuelo luchó por darme. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Esa misma noche que llegó la petición, el sueño nunca vino. Saqué la vieja caja de seguridad metálica del abuelo de debajo de la cama, con los dedos temblando mientras giraba la combinación que me enseñó cuando tenía 12 años. La tapa se abrió con un crujido. Cientos de sobres numerados llenaban cada centímetro, exactamente como él siempre los guardaba: recibos, contratos de alquiler, extractos bancarios, cada trozo de papel que tocó, organizado como una biblioteca. Empecé con el sobre número 47, el que llevaba la etiqueta, fideicomiso original, con su letra cuadrada. Allí estaba, el fideicomiso irrevocable completo, firmado en una compañía de títulos en Tequila. La página 9 llevaba la cláusula in terrorem subrayada con bolígrafo rojo: cualquier beneficiario que presente una demanda o intente privar a otro beneficiario de su parte,
perderá automáticamente todo su interés, y todos los activos se redirigirán inmediatamente al fideicomiso benéfico remanente contingente para el apoyo a la neurodiversidad en Jalisco. El abuelo había añadido una nota manuscrita en el margen: lo intentarán, Sofía. Esto te protege. Seguí buscando. El sobrenúmero 112 contenía algo que me revolvió el estómago. Extractos bancarios de una cuenta de ahorros separada que el abuelo mantenía en Bambajío. Durante los últimos 8 meses de su vida, mientras yacía en el Hospital Civil de Guadalajara, demasiado débil para sostener un bolígrafo, alguien había retirado exactamente 3.2 millones de pesos en 12 transacciones separadas. Cada retirada llevaba el sello, autorizado por poder notarial, y llevaba firmas que se suponía que eran suyas. No lo eran. Las curvas eran demasiado perfectas, la presión demasiado uniforme. Falsificadas. Me senté en la alfombra, con los papeles esparcidos a mi alrededor como hojas caídas. Mamá y Rebeca habían sido las únicas con poder notarial después de su derrame cerebral. Drenaron sus ahorros personales mientras él no podía defenderse, y luego se dieron la vuelta y afirmaron que era yo la que no podía manejar el dinero. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Le envié un mensaje de texto a Camila Ruiz, la auditora senior con la que compartía pared de cubículo en Guadalajara. Se había convertido en mi amiga del trabajo durante las sesiones nocturnas con hojas de cálculo y las salidas a por café. Necesito un favor enorme. ¿Puedes sacar los extractos mañana sin que nadie se dé cuenta? Respondió al instante. Hecho. Nos vemos en la puerta lateral a las 7 de la mañana. A la mañana siguiente, conduje los 230 kilómetros hasta la oficina antes de que se llenara el aparcamiento. Camila salió a escondidas con su abrigo acolchado, me entregó una memoria USB y susurró: todo lo del archivo de la herencia que nos enviaron el año pasado para el trabajo de impuestos. También copié las retiradas del poder notarial. Ten cuidado. La abracé tan fuerte que se rió nerviosamente. De vuelta a casa, envié por correo urgente los originales, más los archivos de Camila, a un contador forense en la Ciudad de México que encontré a través de la seccional de Jalisco del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Su sitio web prometía una respuesta en 48 horas para casos de fraude. Pagué la tarifa de urgencia con mi última tarjeta de crédito limpia. Caminé de un lado a otro de mi pequeño salón, revisando el correo electrónico cada 5 minutos. El apartamento olía a café rancio y tinta de impresora. No dejaba de repasar la voz melosa de mamá en casa de Rebeca, la cuenta atrás engreída de Ricardo Fuentes, los comentarios de Facebook llamándome pobrecita y trágica. Cada notificación se sentía como otro ladrillo sobre mi pecho. A las 2:13 de la madrugada, mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. Mateo. Hermana, estoy flipando. Tengo algo que necesitas ver. ¿Podemos vernos mañana? Solo nosotros. Me quedé mirando la pantalla. Mi hermano pequeño apenas me había hablado desde la lectura del testamento. Tenía 19 años, era estudiante de primer año en la Universidad de Guadalajara y vivía de la asignación que papá todavía le daba. Lo que fuera que tuviera debía ser grande si se arriesgaba a la ira de mamá a estas horas. Respondí: el café de la esquina, 9 de la mañana. Estaré en el reservado de la esquina. Finalmente me derrumbé en el sofá, todavía con los vaqueros puestos, la caja de seguridad abierta a mi lado como un perro leal. Por primera vez desde que llegó la petición, la esperanza parpadeó. No era cálida, ni reconfortante, solo una chispa fría y aguda, suficiente para mantenerme respirando. El informe forense llegó a la tarde siguiente mientras esperaba a Mateo. Asunto: hallazgos preliminares. Pruebas claras de falsificación. La firma del médico en la evaluación psiquiátrica fue extraída de un antiguo formulario de consentimiento hospitalario y pegada digitalmente. El membrete pertenecía a una clínica que cerró en 2018. Las retiradas de la cuenta de ahorros del abuelo mostraban una presión de pluma idéntica en 12 fechas diferentes, imposible para un hombre que tomaba fuertes analgésicos. Lo imprimí todo, lo perforé con 3 agujeros y lo metí en una carpeta nueva con la etiqueta: Prueba B. Mateo entró en el restaurante 10 minutos tarde, con la capucha puesta y los ojos moviéndose como si esperara que mamá apareciera de detrás de los botes de sirope. Se deslizó en el reservado y empujó una memoria USB sobre la formica. Antes de que abras esto, susurró,
con la voz quebrada, no sabía que iban a usar mi teléfono. Me hicieron tomar esas fotos antiguas tuyas con el casco. Dijeron que era solo para recuerdos familiares. Conecté la memoria a mi portátil debajo de la mesa. Docenas de capturas de pantalla. Cadenas de correos electrónicos entre mamá, Rebeca y Ricardo Fuentes. Asuntos como hacer que la evaluación parezca oficial, y programar la publicación de Facebook para obtener la máxima simpatía. Un mensaje de Rebeca, fechado 3 días después de que me negara a firmar: si la tutela sale adelante, nos repartimos la asignación al 50% después de los gastos. Mateo tiene su matrícula cubierta. ¿Trato hecho? Los ojos de mi hermano se llenaron de lágrimas. Yo no quería formar parte de esto, Sofía. ¿Lo juro? Dijeron que nunca te darías cuenta. Extendí la mano y le apreté la suya. Él me la apretó con fuerza, como si tuviera 9 años otra vez y miedo a los truenos. Pagué su café intacto, le dije que se mantuviera discreto y le prometí que arreglaríamos esto juntos. Para cuando conduje a casa, la chispa de esperanza se había convertido en algo firme. Ya no solo me defendía a mí misma. Estaba a punto de volver sus propias armas contra ellos. Durante los últimos 3 años, nadie en mi familia tenía la menor idea de que estaba viviendo 2 vidas completamente separadas. Todos los días de la semana, conducía los 230 kilómetros hasta Guadalajara, me sentaba en reuniones de auditoría, sonreía en los momentos adecuados y volvía a casa pareciendo la misma Sofía tranquila que siempre habían conocido. Pero en el segundo en que la puerta de mi apartamento se cerraba, me convertía en otra persona. Preparaba una cafetera de café solo, echaba el cerrojo y abría mi portátil para el curso de preparación para contadores. 4 noches a la semana, a veces 5, estudiaba hasta que los números se volvían borrosos. Regulación en primavera, contabilidad financiera e informes en verano, auditoría en otoño, entorno y conceptos empresariales durante las vacaciones de Navidad. Mientras todos los demás publicaban fotos familiares en Instagram, yo programaba cada examen en centros de pruebas deliberadamente lejanos: Guadalajara un mes, León el siguiente, 155 kilómetros de ida y vuelta para que nadie me viera salir accidentalmente. Aprobé las 4 secciones al primer intento. Hace 6 meses, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos me envió por correo la licencia número 12847. La enmarqué y luego escondí el marco detrás de los abrigos de invierno en el armario. Sin fiesta, sin publicación en Facebook, sin anuncio en la cena del domingo. La licencia era una armadura, y aún no estaba lista para mostrarla. La mañana después de que Mateo me entregara la memoria USB, el informe final del contador forense llegó a mi bandeja de entrada. 47 páginas de detalles condenatorios. La firma del psiquiatra en la evaluación de autismo severo era una falsificación 100% digital, extraída de un resumen de alta hospitalaria de 2017 y pegada en un nuevo membrete. La clínica que figuraba como la consulta del examinador había estado cerrada desde 2019. El análisis de la tinta en las retiradas falsificadas del abuelo mostraba patrones de presión idénticos en 12 fechas diferentes, imposibles para un hombre cuya mano derecha temblaba por los analgésicos. El informe concluía con las palabras: todo abogado defensor sueña con pruebas claras y convincentes de fraude y abuso financiero de ancianos. Imprimí 2 copias, una para el tribunal, otra para mí, y sentí que mi pulso finalmente se ralentizaba por primera vez en semanas. Esa misma tarde, Mateo envió un mensaje de texto: ¿podemos hablar? Mismo lugar. Me reuní con él en la pequeña cafetería independiente a 2 manzanas del campus de la Universidad de Guadalajara. Parecía que no había dormido. Con la capucha puesta, las manos envueltas alrededor de una taza que no estaba bebiendo. Deslizó otra memoria USB sobre la mesa. Esto es todo lo del portátil de mamá. Cloné el disco mientras estaba en la ducha anoche. Me siento fatal haciéndolo, pero aquí tienes. La cogí con dedos firmes esta vez. ¿Estás bien? Negó con la cabeza. Siguen diciendo que es para mi matrícula, para la hipoteca del rancho familiar, pero no es así. Es codicia. He terminado. Me acerqué y lo abracé allí mismo, entre las sillas desparejadas y el olor a expreso quemado. Ahora era más alto que yo, pero todavía se acurrucó en el abrazo como el niño escurridizo que solía esconderse detrás de mis piernas en los fuegos artificiales. Por primera vez en años, no me sentí completamente sola.
De vuelta en mi apartamento, conecté la nueva unidad. Cientos de correos electrónicos. Borradores de la petición de tutela con cambios registrados de Ricardo Fuentes. Hojas de cálculo que calculaban cuántos gastos de cuidado mensual podían justificar antes de que el tribunal levantara las cejas. Un chat grupal titulado Proyecto S, donde Rebeca escribió 4 meses antes, una vez que la jueza vea la evaluación falsa más la ola de simpatía en Facebook, firmará la tutela en un abrir y cerrar de ojos. Luego movemos los activos del fideicomiso a la sociedad de responsabilidad limitada y nadie podrá tocarnos. Mamá respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Me recosté y dejé que la rabia se asentara en algo más frío, más útil. Durante los siguientes 10 días, convertí mi salón en una sala de guerra. 3 carpetas, codificadas por colores, rojo para los registros médicos fraudulentos y el informe forense, azul para las retiradas falsificadas, los registros bancarios y el abuso del poder notarial, verde para los correos electrónicos, los mensajes de texto y toda la cadena de conspiración de las unidades de Mateo. Añadí mi licencia de contadora pública certificada, mis últimas 5 declaraciones de impuestos, las facturas de servicios públicos a mi nombre únicamente, los contratos de alquiler, el título del coche. Todo lo que demostraba que había gestionado mi vida perfectamente bien sin supervisión. Marqué cada página, creé un índice e hice tarjetas con los estatutos de tutela de Jalisco para poder citarlos mientras dormía. Presenté una moción de juicio sumario y la adjunté a mi objeción, citando la cláusula inter rem y solicitando sanciones por presentar una demanda de mala fe. La secretaria la aceptó sin comentarios, pero vi cómo se le abrían los ojos al leer la lista de pruebas. Todas las noches, ensayaba frente al espejo, no discursos dramáticos, solo hechos expuestos de forma plana y rápida. Practiqué hasta que mi voz dejó de temblar cuando decía la palabra falsificación. Compré un traje gris nuevo en el Palacio de Hierro de Guadalajara, el primero que me compraba en 5 años. Lo colgué en el armario junto al marco oculto de la licencia. Mateo enviaba actualizaciones por mensaje de texto desde dentro de la casa. Mamá presumiendo ante sus amigas de que el día de la audiencia sería visto y no visto. Rebeca comprando en línea un todoterreno nuevo, una vez que todo se asiente. Guardé cada captura de pantalla. El calendario en mi pared tenía una fecha rodeada en rojo, la audiencia, a 10 días vista. Ya no tenía miedo. Estaba lista. Me desperté a las 4, mucho antes de que sonara la alarma. El apartamento estaba en un silencio sepulcral, excepto por el zumbido del refrigerador. Me duché, me recogí el pelo en una coleta baja y me puse el traje gris nuevo. Sin joyas, sin maquillaje, solo la ropa y las pruebas. Cargué 3 carpetas codificadas por colores y la vieja caja de seguridad metálica en el asiento trasero de mi Nissan, y luego conduje por las calles vacías hasta el Palacio de Justicia del municipio de Zapopan. Aún faltaba 1 hora para el amanecer. El aparcamiento solo tenía un par de camiones de mantenimiento. Me senté en el asiento del conductor con el motor apagado, viendo cómo mi aliento empañaba el parabrisas, ensayando una última vez. A las 8:25, pasé por el control de seguridad, saludé con la cabeza a la misma secretaria que había sellado mi objeción semanas antes y ocupé mi lugar en la mesa de la demandada. La galería se llenó lentamente. Mamá, papá y Rebeca entraron vestidos de domingo, con los rostros tensos. Ricardo Fuentes se ajustó la corbata como si fuera a una fiesta de victoria. Mateo se deslizó el último, se sentó 3 filas detrás de ellos y me hizo el más mínimo gesto de asentimiento. El alguacil nos llamó a ponernos en pie. La jueza Elena Navarro entró, pelo plateado, toga negra. Sin rodeos. Tenía fama de cortar los dramas familiares más rápido que un cuchillo caliente en mantequilla. Caso 2025 DV 187, en relación con la tutela de Sofía Herrera, anunció. Abogado de los peticionarios. Ricardo Fuentes se levantó, todo sonrisas. Ricardo Fuentes en nombre de los peticionarios, señoría. ¿Y abogada de la demandada? Me levanté. Sofía Herrera, compareciendo por derecho propio, señoría. Presenté mi comparecencia y mi licencia de contadora pública certificada el mes pasado. Una onda recorrió el lado de los demandantes. Mamá le susurró algo brusco a papá. La jueza Navarro hojeó el sumario. He revisado la petición, la objeción y las bastante voluminosas pruebas presentadas por la señora Herrera.
Procederemos directamente a los argumentos. Señora Herrera, puede comenzar. Abrí la carpeta roja primero. Señoría, los peticionarios solicitan la tutela sobre un adulto sin deterioro cognitivo. La prueba es el fideicomiso irrevocable original ejecutado por Eugenio Campos. La página 9 contiene la cláusula in terrorem, resaltada. Cualquier beneficiario que impugne la parte de otro pierde todo. Deslicé el fideicomiso hacia el estrado. La jueza lo tomó, escaneándolo con la mirada. Prueba B, continué, abriendo la carpeta azul, es un informe de contabilidad forense que demuestra que la evaluación médica adjunta a la petición es fraudulenta en su totalidad. La firma del psiquiatra es una composición digital. La clínica cerró hace 6 años. Ricardo Fuentes se levantó de un salto. Objeción, especulativo. Denegada, dijo la jueza sin levantar la vista. Continúe. Prueba C, registros bancarios que muestran 3.2 millones de pesos retirados de la cuenta personal del difunto bajo un poder notarial falsificado mientras estaba hospitalizado. Coloqué la última carpeta verde en el estrado. Y prueba D, correos electrónicos y registros de chat recuperados de los propios dispositivos de los peticionarios, que detallan la fabricación de pruebas y la intención de desviar los activos del fideicomiso a una sociedad de responsabilidad limitada privada. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que pude oír la respiración entrecortada de mamá. La jueza Navarro pasó 20 minutos leyendo, pasando las páginas con una calma deliberada. Ricardo Fuentes intentó interrumpir 2 veces más. Ambas veces, ella levantó una mano y él se sentó. Finalmente, se quitó las gafas y miró directamente a la mesa de los peticionarios. Sr. Fuentes, ¿tienen sus clientes alguna explicación para los registros médicos falsificados, las firmas falsificadas en documentos financieros o las discusiones por correo electrónico sobre la fabricación de pruebas para engañar a este tribunal? Fuentes abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Señoría, esto parece ser un malentendido familiar. No hay ningún malentendido, le interrumpió la jueza, con voz de acero. Hay pruebas claras y convincentes de fraude al tribunal. Se dirigió a mamá, papá y Rebeca. S.R.A. Herrera, señor Herrera, señora Torres, ¿alguno de ustedes desea explicar estos documentos? Silencio absoluto. Rebeca miraba al suelo. La cara de papá se había vuelto gris. Los labios de mamá temblaban, pero no salió ningún sonido. La jueza Navarro cogió su mazo. Según los términos expresos de la cláusula in terrorem en el fideicomiso irrevocable de Eugenio Campos, los peticionarios han perdido todo interés beneficiario. La petición de tutela se deniega y se desestima con perjuicio. Todos los activos del fideicomiso permanecen únicamente con Sofía Herrera. Los peticionarios son responsables solidariamente de las costas judiciales de la demandada y de una sanción civil de 450.000 pesos por presentar una demanda de mala fe. El mazo sonó una vez. Ricardo Fuentes se desplomó en su silla como si alguien le hubiera quitado la columna vertebral. Rebeca dejó escapar un sonido a medio camino entre un jadeo y un sollozo. Mamá se cubrió la cara. Papá simplemente miró al frente, con la mandíbula tan apretada que pensé que podría romperse. Permanecí perfectamente quieta mientras la secretaria me entregaba la orden firmada. Mis manos no temblaban. Mi voz no se quebró. La jueza me miró por última vez. S.R.A. Herrera, es libre de irse. Buena suerte. Recogí mis carpetas, asentí a Mateo, él asintió de vuelta, con los ojos brillantes y salí de la sala del tribunal sin mirar atrás. Afuera, el sol se había levantado sobre la Sierra Madre Occidental, brillante y frío y completamente indiferente. La justicia sabía exactamente como el abuelo siempre dijo que sabría, silenciosa, final y ganada. 30 días después de que cayera el mazo, las consecuencias llegaron una por una, silenciosas e implacables. Primero llegó la carta certificada de Banorte, procedimiento de ejecución hipotecaria sobre el rancho de 80 hectáreas a las afueras de Zapopan. Mamá y papá habían sacado una hipoteca inversa de 10.5 millones de pesos durante la última década, apostando a que el capital seguiría creciendo. Sin el dinero esperado del fideicomiso, el banco exigió el pago del préstamo. La fecha de la venta se fijó para la primavera. El marido de Rebeca solicitó el divorcio la misma semana.
Resulta que los 7,5 millones de pesos en deudas de tarjetas de crédito, coches nuevos, bolsos de diseño, esa remodelación de la cocina estaban a nombre de ambos. Él se fue con nada más que su camioneta y un historial crediticio limpio. La cabaña de Tapalpa se vendió en una subasta por menos de la hipoteca pendiente. Ella se mudó a un apartamento de alquiler de una habitación en el lado oeste de la ciudad y aceptó un trabajo de recepcionista a tiempo parcial en una clínica dental. Mateo recibió el correo electrónico de la tesorería de la universidad a mitad de semestre, el pago de la matrícula fue rebotado. Papá había cortado el grifo. Mi hermano abandonó la Universidad de Guadalajara, empacó su camioneta y aceptó un trabajo de peón de rancho a 50 kilómetros de Tequila. 500 pesos al día, más una litera en el barracón. Cada domingo por la noche, aparecía un nuevo mensaje de texto: lo siento, Sofía. Los leía, y luego los dejaba en leído. Los 65 millones de pesos completos del fideicomiso, ahora un poco más crecidos con inversiones cuidadosas, se transfirieron a la Fundación para la Neurodiversidad de Eugenio Campos el día que la jueza firmó la orden final. Presenté la documentación para una asociación civil yo misma, me nombré directora ejecutiva y establecí la misión exactamente como el abuelo habría querido: becas y asesoramiento para adultos autistas y neurodiversos que persiguen carreras en finanzas y contabilidad en Jalisco. Los primeros 5 beneficiarios ya estaban matriculados en programas de contabilidad de colegios comunitarios, viviendo de estipendios que no venían con sermones sobre lo que podían o no podían manejar. Compré una modesta casa de estilo craftsman de 2 dormitorios en la Avenida de los Pinos, con revestimiento azul, porche envolvente, a poca distancia del centro. El día que firmé la compra, colgué el viejo libro de contabilidad de cuero del abuelo en la pared sobre mi nuevo escritorio. Mi letrero se colgó el lunes siguiente: Sofía Herrera, contadora pública certificada. Defensa fiduciaria y contabilidad forense. Mi primer cliente fue un hombre de 34 años de Aguascalientes cuyos padres habían intentado exactamente la misma jugada de tutela. La ganamos en 42 días. Mamá envió un correo electrónico. Asunto en blanco. Sofía, tu padre y yo estábamos equivocados. Dejamos que el miedo y la codicia nos dominaran. Sé que no me lo merezco, pero si hay alguna manera de que pudieras encontrar en tu corazón el perdonarme. Lo leí 2 veces en la tranquilidad de mi oficina, con el cursor sobre el botón de responder. Luego lo arrastré a la papelera y vacié la carpeta. El último mensaje de Mateo llegó un jueves por la noche. Solo un archivo adjunto de foto. El abuelo apoyado en la vieja Cheyenne, entrecerrando los ojos al sol, con un brazo sobre una yo de 12 años que sostenía un libro de contabilidad como si fuera de oro. Debajo, 4 palabras: lo siento, hermana. Guardé la foto en mi teléfono, la puse como pantalla de bloqueo durante exactamente 30 segundos y luego bloqueé el número. No los odiaba. El odio consume una energía que ya no podía permitirme gastar. El perdón no era una obligación, era un regalo. Y ellos habían malgastado cada oportunidad que les di. Algunas mañanas, conduzco hasta el rancho de 560 hectáreas, ahora arrendado a una joven pareja que me envía informes trimestrales y cheques de alquiler perfectos. Camino por las mismas líneas de valla que el abuelo me enseñó a leer, siento el mismo viento que solía agitar su pelo blanco. Y sé exactamente lo que diría si pudiera verme ahora. Se quitaría el sombrero, sonreiría y me diría que lo hice bien. Con eso es suficiente. Todavía recibo llamadas de gente de todo Jalisco, voces tranquilas que preguntan si es realmente posible luchar contra la familia y ganar. Siempre respondo de la misma manera. Sí. Y no estarás solo. Porque la niña que una vez alineaba coches de juguete por el tamaño de sus ruedas creció para construir algo más grande que la venganza. Construyó una prueba. La prueba de que el mundo puede intentar convencerte de que eres menos, pero si guardas los recibos, tanto literal como figuradamente, un día podrás devolvérselos y ver cómo cambia toda la historia. El abuelo tuvo razón todo el tiempo. Podía, y lo hice. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.